Voy a pedirles ahora sus Biblias. Hechos, capítulo 2. El día de hoy vamos a estudiar, hermanos, los versículos del 25 al 28. Hechos 2, del 25 al 28. Cuando lo encuentre me dice ya, por favor. Ya. Muy bien. Tema para el día de hoy, hermanos, lleva por nombre ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en Él se llama? El propósito que persigo con este tema es recordar a la congregación todo lo que tenemos en Cristo y el respaldo y la seguridad que ser sus hijos debe en nosotros provocar. Hechos 2, 25 al 28. ¿Estamos? Dice así: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Inclina tu rostro, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, una vez más, por permitirnos, Señor, el privilegio de reunirnos para seguir aprendiendo tu divina y santa palabra. Gracias por esta congregación, Señor, una congregación preciosa, Padre Virgen, que has puesto, Señor, en este lugar. Gracias por tu vida, Señor, por los cuales te pido, y tú eres mi testigo, Señor, constantemente su crecimiento en forma espiritual. Bendice este tema, Padre Santo, que vamos a exponer. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, y aprovechando, Señor, y si permites, Padre, la petición te pido, Señor, por Sol, la mamá de nuestra hermana Carla, Señor, que va a ser intervenida durante la semana. Sé con ella, Señor. Te pedimos primero que nada por su sanidad espiritual, Señor, y después, y si es de tu agrado, por su sanidad física. Gracias, pues, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo. Y gracias, Señor, porque estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre. Amén. Ocupe su lugar, por favor, hermano. Muy bien, hermanos. ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Sí estamos? Amén. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? Yo estoy seguro que los que estamos en este lugar, que los que nos hemos reunido hoy en este lugar, en determinado momento hemos hecho un comentario como los que les voy a decir. ¿Para quién? Para con alguien en el trabajo, por poner un ejemplo que siempre está disponible, con algún amigo que está ahí siempre para apoyarte, con un compañero de escuela que pues es muy estudioso, o alguien, hermano, que va a estar para ti en un momento importante. Yo estoy seguro, hermanos, que todos hemos expresado esta frase: ¿cómo no confiar en Él? Te dice a mí, oye, pero ¿confías en Él? Claro que confío en Él. ¿Cómo no confiar en Él si siempre está ahí? Si siempre me ayuda, si siempre está pendiente, si siempre está sobres, si siempre está al tanto, ¿cómo no confiar en Él? Si siempre me ayuda, siempre me resuelve, siempre me apoya, siempre me aconseja, siempre me soporta, siempre me soluciona, ¿cómo no confiar en Él? Hermanos, vamos a seguir avanzando en hechos, y yo estoy seguro que al día de hoy, hermano, hemos ya captado, porque ya van más de 12 temas, hemos ya captado que es un libro precioso, que es un libro, hermanos, muy, muy importante para nosotros y para nuestro crecimiento espiritual. Yo estoy seguro que ya hemos visto, aunque todavía no muy fuerte, pero ya hemos visto que es un libro que nos confronta, que está constantemente ahí dándonos y mostrándonos el camino por donde debemos de irnos. Pero también lo que sí hemos visto, hermanos, es que es un libro que nos pone o nos deja muchos ejemplos de personas que estuvieron antes de nosotros y su forma de reaccionar ante determinadas situaciones. Hoy veremos, hermanos, otro ejemplo muy interesante. Hoy veremos lo que en su momento pensaba David. Hoy veremos, hermanos, el concepto y la idea que tenía David con respecto al Señor. La idea, hermanos, que tenía David con respecto a su Dios
y Señor. Pero quiero empezar, hermanos, con este versículo para ir adentrándonos al tema y a lo que era un poco de la reacción de David. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 18 y el versículo 14, por favor. Primero de Samuel, 18, 14, bien fuerte. Sin embargo, actúa con violencia en todo lo que hacía y el Señor le ayudaba en todo. Muy bien, gracias. Que se regale otra versión. David tuvo éxito en todas sus expediciones, pues el Señor estaba con él. Muy bien. Me gusta mucho como lo dice la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente. Y como el Señor le ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Y como el Señor le ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Ahí está la clave, hermanos. Como el Señor le ayudaba. Otra versión dice, el Señor estaba con él. Hermanos, David prosperaba en todo lo que hacía. David, hermanos, lideraba tropas. David conquistaba pueblos o naciones. David, hermanos, había logrado que el pueblo de Israel, hasta cierto punto, y si me permite el comentario, fuera temido por otros pueblos. Todo gracias al Señor. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? David comprendió algo bien importante. David se dio cuenta, hermanos, que su prosperidad en todo lo que hacía provenía de su relación con Dios. Hermanos, la razón del éxito de David no era su habilidad personal. ¿Estamos de acuerdo? No era su habilidad personal. Voy a batallar un poco porque no me traje mis lentes originales y no los veo muy bien. Les conviene. Su habilidad personal, hermanos. ¿Qué era lo que hacía entonces? ¿Cuál era la razón del éxito de David? Que David, hermanos, contaba con la presencia continua de Dios en su vida. Dios, hermanos, le daba dirección y favor. Dios le daba, hermanos, sabiduría y entendimiento. Por lógica, eso generó, hermanos, éxito. Eso trajo éxito para David, pero ojo, hermanos, no solo David fue beneficiado. David era el líder, David era el responsable, David era el principal, voy a llamarlo de esta manera. Pero el hecho de que David tuviera éxito trajo también, hermanos, bienestar a todo Israel. ¿Sí? David se había ganado, hermanos, a las personas. David había logrado lo que Saúl no pudo. En este momento y a este momento, hermanos, David contaba con la aprobación del pueblo. Un pueblo, hermanos, que veía mejoras. Un pueblo que veía crecimiento. ¿Cómo no confiar en él? ¿Cómo no confiar en él? David entonces era un gran líder, hermanos. David llegaría a ser un gran rey. Para los judíos, hay tiempo donde está Cristo en la tierra. Para los judíos, hermanos, David era un héroe. ¿Sí? David era un héroe. David era alguien que había generado esperanza y admiración. Y como ya les digo, ¿cómo no confiar en él? Si había derrotado osos, leones, ¿sí? Cuentos y señales no importantes para lo que quiero tratar. Pero había derrotado también gigantes. Había, hermanos, extendido el territorio de Israel. Lo más importante. David había unido política y espiritualmente a una nación que había estado dividida. Había unido, hermanos, créanme, y yo se los he dicho en otras ocasiones, y más a los que están más allegados a mí. Muchas veces la carga, por llamarlo carga, porque no es una carga, más fuerte del ministerio, no es la palabra, no es la enseñanza. Muchas veces es la gente, las personas. Porque es complicado, hermanos. ¿Por qué?
Porque si al menos aquí 40, 50, 60 personas, hermanos, son 50 formas diferentes de pensar. Son 50 formas diferentes de ver la vida. Son 50 formas diferentes de ver las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros como siervos, como decía ahorita Cindy? ¿Sí? No a confiar en el hombre, sino a confiar en Dios. Y a dejarnos llevar por lo que estemos, hermanos, conscientes de que es la voluntad de Dios. Es lo que había hecho David. David había, hermanos, logrado unir política y espiritualmente a su nación. Entonces, es de David a quien ahora va a mencionar Pedro. Hechos 2:25. ¿Y qué dice? ¿Sí? Porque David dice veía siempre al Señor en mi presencia, pues estaba a mi diestra para que yo no sea sacudido. Gracias, Carlos. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿De quién habla David, hermanos? De Dios, muy bien. Si vamos al contexto bíblico, hermanos, inmediato, David está hablando del Dios que hizo señales y prodigios, del Dios que planeó la venida de Jesús, del Dios que entregó a Jesús. Pero también, hermanos, del Dios que levantó a Jesús. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en Él, mis hermanos? Si Dios es todopoderoso, si Dios es soberano, si Dios es misericordioso, si es grande misericordia y lo más importante, lleno de gracia, hermanos, ¿cómo no confiar en Él? Si de Él emana la gracia. Ese es el Dios de David. Ese es el Dios de Jesús. Ese es el Dios de Pedro. Y hermanos, ese es mi Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios, hermanos, al que servimos y adoramos. Un Dios que puede dar gracia, hermanos, si es que al día de hoy alguien no la tiene. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar, hermanos, en aquel que es fuente de todo? Fuente de todo. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos, en aquel que es principio y fin, que es alfa y omega? ¿Cómo no confiar en Él, hermanos, si es omnipresente y soberano? Hermano Eddie, ¿qué debemos hacer? Lo que hacía David. Lo que hacía David. Pero, si usted se da cuenta, sigue citando las Escrituras. ¿Lo ha notado, hermanos? Ya hemos avanzado bastante en hechos y Pedro no deja de citar escritura tras escritura. Pedro, hermanos, está mostrando a la gente lo que la palabra del Señor enseña. Al día de hoy yo pretendo hacer lo mismo con ustedes, hermanos. Enseñarles y entregarles la palabra. Que ustedes aprendan y crezcan en el conocimiento de la palabra, porque créanmelo, eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que te hace falta. Eso es lo que tú requieres, porque es la palabra la que te ayudará a cambiar tu vida. La palabra, mis hermanos, la Biblia, un libro donde viene la verdad, un libro, amados, donde puedo conocer y puedo aprender lo que el más sabio ha usado para cambiar y transformar nuestras vidas. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? ¿Qué hacemos entonces? Pedro está citando las Escrituras. Pedro, al decir, veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Realmente, hermanos, Pedro está mencionando un salmo. Vamos para allá. Salmos 16:8. Fuerte, por favor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está
Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Gracias, Tania. ¿Me vale mandar? Señor, he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, permaneceré firme. Muy bien, la traducción de Guacacán dice lo siguiente: si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer, hermanos. ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no confiar en Él? Es Dios quien nos sostiene. Es Dios, hermanos, quien nos tiene de su diestra. Es Dios quien nos tiene aún en el peor momento de nuestra vida. Y créanmelo, es una promesa de Él. ¿Cómo no confiar en Él? Si yo sé que Él está a mi diestra y yo sé que al confiar en eso no seré conmovido. Cuando preparaba esta parte del tema, hermanos, recordé un video que vi en el internet. Tengo que leer un poco porque no puedo hacer otra cosa. Iba una persona con dos perritos de esos chiquititos, no, con un perrito, perdón, chiquititillo, y lo llevaba de su cuerda. Iba caminando por el parque. Y de repente, otro tipo llevaba dos perros de sus grandotes. Y empezaron a ladrar al perrito chiquito. Y el perrillo se envalentonó, ¿verdad? Pero ¿cómo se les suelta, hermanos, los perros grandes a la persona? Y la que llevaba al perrito chiquito, hermanos, está bien chusco el video. Pues no sé si lo han visto. Agarra el perrito y lo trae así, hermano. Ya lo viste ahora, Claudia. Lo trae así por todos lados. Y los perros de la señora. El pobre perrillo nomás. Era un perrillo chiquitillo, hermanos. Era un perrillo flaquillo. La señora, hermanos, jalaba mi correa y lo levantaba como si nada. El perrillo se movía para todos lados, pero ¿sabe una cosa? Se cayó. No lo agarraron. No le hicieron nada. ¿Por la fuerza del perrito? ¿Por la capacidad del perrito? ¿Por la destreza del perrito? No, hermanos. Por el dueño. Por el dueño. Porque la señora no lo soltó, hermanos, amados. Así es Cristo con nosotros. Así es el Señor con nosotros. Aunque nos angoloteen, aunque nos traigan para todos lados, aunque de pronto sientes que te ahorcas, aunque de pronto sientas que andas y no puedes tocar el piso, que te sientes inseguro, que no sientas la confianza y la seguridad, ahí está el Señor. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? ¿Cómo no confiar en Él? Aquí le voy a compartir, hermano, uno de mis textos, si no es que el texto favorito de un servidor. Isaías 41:13. Subrayalo en tu Biblia, por favor. Isaías 41:13. ¿Qué dice? Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con diestra, que te dice no temas, que te ayuda. Gracias. Porque yo soy Jehová tu Señor, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Oh, hermanos, ¿cómo no recordar aquellos tiempos de escuela cuando tocaba hacer una tarea difícil, una tarea complicada y que todavía mamá o papá te decía, vamos a ir al centro, pero tengo que hacer tarea, pero tenemos que salir, pero no la voy a hacer, yo te ayudo. ¿Qué decías? Si es sincero. Pues vamos. ¿Por qué? Si es sincero. ¿Sabías que la tarea no la hacía? Bueno. ¿Por qué? Porque ahora se sentía comprometido a ayudarte. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso te daba seguridad. Eso te daba tranquilidad. ¿Cómo no confiar en eso si era papá o mamá que te había dicho? Bueno, hermanos, pues aquí es lo mismo. ¿Cómo no confiar en Él? Si el que te está diciendo que te ayude, que te ayuda, si el que te está diciendo, hermano, que te sostiene,
Si ese te está diciendo que no temas, que Él te ayuda, ¿cómo no confiar en Él? Si Él es el que sostiene todo el universo. Si Él, hermanos, con el poder de su palabra, que creó todo, con el poder de su palabra, ¿cómo no confiar en Él, hermanos? Si es el dínamo de la vida. Ese que está diciendo, no temas, yo te ayudo, ese Dios, hoy, en este momento, no solo está a tu diestra, si tú eres de Cristo, está dentro de ti. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en Él, hermano? Y de verdad se los digo, y yo sé que algunos de ustedes en este momento están pasando por incertidumbre, están pasando por duda, están pasando por temores, están pasando por preocupaciones, están pasando, hermano, por miedo, no sé. Dios está a tu diestra. Dios está contigo. No temas. No temas. Y de paso, por favor, no dudes. No lo olvides. Él está contigo. Él te da fuerza. Él te levanta, hermano, en tus momentos de dificultad. Entonces, Pedro aquí está repitiendo las palabras de David. Pero no solo eso, hermanos. Si usted se fija y es un poco observador, Pedro las está haciendo suyas, hermano. Pedro está haciendo suyas las palabras. Eso le daba valentía, hermanos. Eso le daba coraje. Eso le daba valor. ¿Para qué? Para predicar lo que hasta aquí ha estado predicando. El saber que Dios estaba con él. El saber que Dios lo respaldaba, hermanos. Le ayudaba para poder hablar a la gente lo que la gente necesitaba. Porque Pedro comprendió, hermanos, que siempre el poderoso estaba a su diestra. ¿Cómo no confiar en él, hermanos? Ahora bien, la mano derecha. ¿Por qué es importante la mano derecha? ¿Por qué la Biblia enfoca en la mano derecha? Porque la gran mayoría de nosotros somos diestros, ¿está de acuerdo? La fuerte de la gran mayoría de nosotros es la mano derecha. De hecho, no tiene caso que me meta más adelante, pero en tiempos bíblicos el ser zurdo incluso era hasta condenable. Hay una anécdota, hay una parte de la Biblia que no viene al caso, luego se la enseño, pero Dios usó un zurdo precisamente para sorprender, ¿sí?, y matar a una persona, porque todo el mundo esperaba que disparara con la derecha y él lo hizo con la izquierda. Nada que ver. Vuelvo al tema. La mano derecha, hermanos, simboliza poder. La mano derecha simboliza, hermanos, honor. Y la mano derecha, hermanos, hace referencia a la ayuda divina. El saber que el poderoso está de nuestro lado, en vez de mantenernos en temor, en vez de tenernos con incertidumbre, hermanos, debiera darnos gozo. ¿Sí o no? Es lo que dice Hechos 2:26. Léalo, por favor. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Gracias. Dice así. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. El tener esa seguridad, hermanos, era clave para David. ¿Sí? El saber que Dios lo sostenía, el saber que Dios lo guiaba, era clave para él. Era clave para su vida. Yo te hago una pregunta en esta tarde, mi amado. ¿Qué te hace falta a ti? ¿Qué te hace falta? ¿Sabes qué es lo que nos hace falta, hermano? Creerlo. Creerlo. Creer que el Señor está con nosotros. Creer que Él está ahí, hermanos. Nos hace falta creer que es verdad. ¿Por qué? Porque ahora somos del Señor. Ahora tenemos al Señor. Eso debería llenarnos de gozo, hermano.
Pero para poder llenarnos de gozo, tú y yo necesitamos conocer la Biblia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia, nosotros vamos a conocer, hermanos, y vamos a saber cómo reaccionaban otros ante las circunstancias que ahora tú y yo estamos viviendo. ¿Cómo reaccionaban otros ante las situaciones por las que tal vez yo estoy atravesando el día de hoy? Por poner un ejemplo, no lo busque. Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 9, estando encarcelado, Pablo se le ocurre decir: no sean malos, no me dejen solo, estoy triste y acongojado. No. Regocijaos. Regocijaos en el Señor. Y luego agrega, hermanos, y otra vez lo digo, regocijaos. Y estaba preso, y estaba encarcelado, y estaba sufriendo, y estaba batallando. ¿Por qué Pablo, aún en esa situación, dice regocíjense? Porque él sabía quién servía. Él sabía quién lo sostenía. Pero si yo no leo la Biblia, yo no hago las caras que hicieron ustedes ahorita cuando están poniendo el ejemplo mal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué supieron? ¿Por qué me hicieron caras? Porque lo han leído, porque lo saben, porque lo conocen. Pero si no, yo puedo engañarlos y decirles otras palabras que no vienen ahí, que no dicen ahí, y afectar su forma de ver la vida. Bueno, pues es que el pastor lo dijo, y si él está arriba es porque a veces es más santo que yo. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. No confíen en mí, hermanos. Confíen en el Señor. ¿Dónde conozco al Señor? En su palabra. Es lo que Pablo hacía, hermanos. Pablo sabía a quién servía. Pablo, hermanos, también sabía lo que le esperaba de él. ¿Están de acuerdo? Que muchas veces él no supo. Tanto que en determinado momento él se atrevió a decir: yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Sí o no? ¿Por qué Pablo no declaró algo positivo? ¿Por qué no canceló? ¿Por qué no estableció? ¿Por qué no decretó? ¿Por qué no dijo que no podía pasar por eso? Porque conocía las Escrituras y conocía lo que dijo Cristo en el mismo libro de Hechos. Todavía no estaba escrito, tal vez. Pero él sabía que Cristo había dicho que íbamos a ser testigos de él. Y ya lo aprendimos, mártires. Él mismo dijo en Romanos que el que confesara que Jesús es el Señor sería salvo. Pero tenía que morir. Porque era confesar a alguien más que el César. Pero ¿cómo no confiar en él, hermanos? El Señor, si Pablo sabía que fue él quien cambió su vida, quien transformó su vida, quien cambió por completo su vida eterna, hermanos. Eso es bien importante para ti y para mí. Y es lo que ahora está citando Pedro. Volvamos a Salmos 16, pero ahora el versículo 9, por favor. Fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Gracias. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. David, hermanos, está mostrando su gozo. David hace referencia, hermanos, a la felicidad por la presencia, por la fidelidad, por el cumplimiento, hermanos, de las promesas que solo Dios puede dar. Solo Dios. Pero David, hermanos, muestra un gozo que va más allá. Un gozo, hermanos, que es más allá de las cosas terrenales. ¿Y cómo no confiar en él, hermano? Necesitamos aprender
Aprendamos cada día más. Aprendamos, hermanos, a confiar en el Señor. Eso nos dará gozo, hermanos, en vez de tristeza. Eso nos dará felicidad, hermanos, en medio del temor. ¿Sí? En medio del temor. Aquí, hermanos, hay comentaristas que dicen, y obviamente lo que voy a leer a continuación lo respalda, que es conocido como un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? Ya lo aprendimos. Un salmo que hace referencia a Cristo. ¿Sí? Él dice, mi carne descansará en esperanza. En Hechos, Pedro cita las palabras de David. David está, hermanos, hablando y profetizando de Cristo. David, sin saberlo, porque fue muchos años antes de que viniera Cristo, sin saberlo, está expresando la certeza de la resurrección de Cristo y de la vida eterna. ¿Y qué tiene que ver conmigo, hermano? Que la vida eterna, ahora en Cristo, nos incluye a nosotros. ¿Cómo no confiar en Él, hermano? ¿Cómo no confiar en Él si Él nos da de lo que a Él le pertenece? ¿Cómo no confiar en Él si el Señor que le dijo a Cristo que estaría en gloria, nos dice la palabra a nosotros que somos coherederos con Cristo? No recibiremos migajas, no recibiremos obras, somos coherederos, somos copartícipes, es lo mismo. Hermanos, ¿cómo no confiar en Él? Si Dios ha demostrado a través de su palabra que cumple cada una de sus promesas. Cada una, hermanos. Y si es una promesa, debemos saber que Dios la cumplirá. Y aquí está hablando el Señor de una promesa de vida eterna. ¿Qué es eso? Vida incluso después de la muerte física. Eso es algo precioso, hermanos, pero debes de creerlo. Debes de confiarlo. No habrá muerte eterna para los creyentes. Dios cumple sus promesas, incluso en la muerte, hermanos. Eso debiera darnos gozo. Eso debiera darnos paz. Eso debiera darnos confianza. ¿Por qué? Porque descansamos en las promesas de Dios mismo. Fíjate bien. Sígueme con la vista nada más. Hechos 2:16. Y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí es una palabra muy importante. Esperanza. Es una palabra griega, elpis, así como suena, elpis. Significa esperanza, significa fe, significa fruto, pero aquí viene lo importante. Significa también expectativa. Expectativa. ¿Expectativa de qué, hermano Eli? De algo que es seguro. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? Yo creo y espero, y es en verdad mi anhelo, que todos los que estamos en este lugar reunidos tenemos una expectativa. ¿Sí o no? ¿Cuál es esa? La vida eterna. La expectativa de que algún día veremos. La expectativa de que algún día estaremos con Él. Ahora, ¿qué es una expectativa, hermanos? Una expectativa es algo que deseas. Es algo que esperas que pase, pero sobre todo, hermanos, una idea o concepto de algo que te gustaría que resulte bien. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, la verdad yo tenía la expectativa, pero no se me dio. Yo tenía esta expectativa, pero no resultó. En este caso, hermanos, va a resultar bien. En este caso, va a pasar. En este caso, va a suceder. Y todo hijo de Dios debe tener esa expectativa. Algún día estaremos con el Señor. Algún día nos gozaremos en su presencia. Ojo, no por lo que haga o deje de hacer, perdón. No, hermano. La expectativa que tenemos no es por lo que yo haga o pueda dejar de hacer. No. Es por lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario.
Es por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Cristo pagó con su sangre preciosa. Y todo, hermanos, porque Dios se agradó de su sacrificio. Y como dice la Escritura, como dice la palabra, una sola vez y para siempre. Una sola vez. Ya con eso Cristo pagó por mí, hermanos. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en Él? Pero ojo, no solo cuando las cosas vayan bien, no solo cuando las cosas salgan como yo quiero, no solo cuando las cosas se adapten a lo que yo pienso que es mejor. Muchas veces, amado, las cosas no van a salir como tú piensas que es mejor, como tú crees que es mejor, como tú consideras que es mejor, y muchas veces tienes que sujetarte a lo que el Señor quiere para tu vida, aunque no sea lo que tú piensas mejor, aunque no sea lo que tú piensas que es lo que te conviene. Hermanos, aún en medio entonces de las situaciones difíciles o complicadas, tú y yo debemos de saber que Dios no nos dejará ahí. Ojo, pónganme mucha atención, por favor. Dios no nos va a dejar ahí, pero debemos de ser sabios y comprender que si tenemos ya mucho tiempo en un lugar estancados, puede ser porque no haces caso a lo que el Señor quiere. Y luego le echan la culpa al Señor. No, es que el Señor me tiene aquí y yo he aprendido que si estoy aquí es por algo. No. Tienes que ser sabio conforme a la palabra. ¿Sí? ¿Está quedando claro, hermanos? En este mundo pasaréis aflicción, pero no permaneceréis en aflicción. Todo cristiano tiene que tener altas y bajas. No permanecer ni abajo ni alto. Estoy siendo claro, hermanos. Si tienes mucho tiempo pasando por la misma situación, cuidado. Si estás entrando una vez y otra vez en la misma tormenta, es porque no has aprendido lo que el Señor quiere enseñarte. ¿Sí, hermanos? Bien. Dios entonces no nos dejará ir. Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Fíjate bien, ¿eh? Pedro ahora entra a otra parte de la vida de Jesús. Si tú te diste cuenta, Pedro ya habló de la vida de Jesús. ¿Sí? Pedro ya mencionó sobre la crucifixión de Jesús, ¿se acuerdan? Al principio de hecho decía, Pedro estuvo enseñando a los discípulos durante X cantidad de tiempo y luego dijo que se fueran a Jerusalén y que ahí estuvieran. Y luego ya otra vez vimos que Pedro dijo, ustedes lo crucificaron, ¿verdad? Ok, ahora va a pasar a otra parte. Ya habló sobre la vida, ya habló sobre la crucifixión, ahora llega a la sepultura. Pedro vuelve a mencionar el capítulo 16 de Salmos. Vuelve a hacer mención. David en el capítulo 16 de Salmos, que ahorita vamos a ir para allá, habla de el Seol. Aquí Pedro menciona en Hechos 2 el Hades. ¿Sí? ¿Qué es eso, hermano? Seol y Hades. Es lo mismo. Significa literalmente, hermanos, lugar de los muertos. Un lugar, hermanos, temporal, donde se guardaban las almas en espera de la resurrección final. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? ¿Cómo no confiar en Él? Si puedo tener esa seguridad, si un hijo de Dios debe tener esa confianza de que Dios no nos abandonará, hermanos. Dios no abandonará al justificado en la muerte. Dios dará al Hijo de Dios vida eterna. Dios concederá, hermanos, a sus hijos vida eterna y plenitud de gozo. Pedro aplica el versículo a Jesús. ¿Sí? Dando a entender que Dios no permitió que su cuerpo sufriera corrupción. Ahora esa promesa, hermanos,
Eso que hizo en Cristo aplica a todo creyente. Amén. Dios promete vida más allá de la vida temporal. La traducción en lenguaje actual de este versículo dice lo siguiente: no me abandonarás en el sepulcro, porque soy tu fiel servidor. Esa versión me gusta mucho. No me abandonarás en el sepulcro, porque soy tu fiel servidor. Vamos para allá, hermanos. Salmo 16:10. Hablemos un poquito del sepulcro. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien, hermano. Una vez más. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David está hablando de Cristo, hermanos. Cristo era el santo de Dios, ¿están de acuerdo? Un hombre santificado, un hombre apartado, un hombre, hermanos, destinado y puesto para el servicio en la obra de redención de todos. David profetiza, hermanos, la resurrección. Una resurrección que por lógica abolió la muerte. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo no confiar en él, hermanos? ¿Cómo no confiar en el Señor? Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos ahora confiando en aquel que venció la muerte. En aquel, hermanos, que venció la muerte. ¿Cómo no confiar en aquel, hermanos, cuya muerte y sufrimientos quedaron atrás? ¿Cómo no confiar, hermanos, en aquel que resucitó? ¿Cómo no confiar en aquel que es la resurrección y la vida? Porque Cristo resucitó. No lo dudes. No lo dudes. Aquí Pedro lo está diciendo, hermanos. Pero más adelante vamos a poder ver que Pablo habló al respecto también. Y Pablo nos enseña y nos muestra que debemos tener en claro que Cristo resucitó. Al extremo, hermanos, de considerar la resurrección de Cristo como el pilar del cristianismo. Amén. ¿Sí o no? Porque si usted recuerda, Pablo dijo, si Cristo no resucitó, ¿qué, hermanos? Van a nuestra fe. Van a nuestra fe. O sea, si no resucitó Cristo, predicamos dioses. Si no resucitó Cristo, estamos perdiendo el tiempo aquí dioses. Si no creemos que Él resucitó, no tiene caso que estemos aquí. Porque es la resurrección, hermanos, la que valida las promesas de vida eterna. Fue la resurrección de Cristo la que abrió el camino para todos los que creemos en Él. Tanto que dice la Escritura que Él fue el primero. ¿Están de acuerdo? ¿El primero de qué? De muchísimos. Él fue el primogénito. De muchísimos. El Señor abrió el camino para todos los que creemos en Él, hermanos. Es la resurrección de Cristo la que nos asegura vida eterna. Si Cristo no hubiese resucitado, todavía, hermanos, estaríamos en nuestros delitos y pecados. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza, hermanos, solo sería limitada a esta vida. Y ya. ¿Sí o no? Y repito, como dijo Pablo, si no hubiera resucitado Cristo, eso nos haría los más dignos de lástima. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? ¿Cómo no confiar en Él? Si es Él el que nos hizo conocer el camino. ¿Están de acuerdo? Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Regálenme otra versión. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenará de alegría tu presencia. Muy bien. Tercera versión, por favor. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Muy bien. Me hiciste conocer
los caminos de la vida. Hermanos, amados, tú y yo deberíamos de ser los más agradecidos del mundo. Yo le decía a mi esposa y a mis hijas, en estos días pasados estaba yo dormido y normalmente soy malo para dormir. Me despierto a las 12, a las 2, a las 3, a las 4:30, así. Y antes decía, bueno, pues, ahorita me duermo. Pero tengo algún tiempo para acá, donde cuando me despierto me pongo a orar para dormirme a la hora. Me pongo a orar, hermanos, en lo que me duermo. Pero entre semana, hermanos, cuando estaba orando, difícilmente apunto lo que pasa por mi mente. Pero esto incluso me levanté a notarlo, porque consideré importante. Porque nosotros debiéramos ser los más agradecidos del mundo. Y vino esta frase a mi mente, hermano. Qué tonto es aquel que piensa que Dios le va a dar todo lo que quiera. Qué tonto es aquel que piense que Dios le va a dar todo lo que quiera. Y yo, Heriberto, le doy gracias a Dios porque no me dio todo lo que en determinado momento quise. Le doy gracias a Dios porque no me lo dio. ¿Por qué? Porque si no me lo hubiera dado, perdón, hermano, porque si me lo hubiera dado, yo no estaría hoy predicando su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque no me lo dio. Porque si me lo hubiera dado, hermanos, tal vez estaría muerto, condenado en el infierno. Le doy gracias a Dios porque no me lo dio, y por eso digo, qué tonto es aquel que piensa que Dios le va a dar todo lo que quiera. Hermanos, debemos ser los más agradecidos de Dios del mundo, perdón. Deberíamos dar gracias a Dios siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos reveló la vida eterna. ¿Cómo no confiar en Él? Dios nos reveló la vida eterna. Son preciosas estas palabras, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces somos tan ingratos que se nos olvida. Somos tan ingratos, hermanos, que se nos olvida que Dios nos hizo conocer sus caminos. Hermanos, estamos acostumbrados a orar por poner un ejemplo. Señor, gracias por mi familia, gracias por mis alimentos, gracias por mi carro, gracias por mi casa, gracias por mi salud, gracias por mi esto, gracias por mi esto. Yo te aconsejo y dije, Señor, gracias por todo lo que no me has dado. Gracias porque aunque en determinado momento renegué porque no me lo diste, me enojé porque no me lo diste, hice coraje porque no me lo diste, ahora comprendo que no me lo diste por mi bien. Porque la Biblia me enseña que todo lo que pasa para un hijo de Dios es para bien. Lo que me da y lo que no me da. Hermanos, Pedro una vez más está aplicando esto a Jesús. Un hombre que señaló el camino a seguir. Y Cristo lo hizo siendo muy obvio y muy claro. Cristo, hermanos, no dijo, busquen el camino correcto. Busquen y escojan bien por dónde van. Hay varias opciones. Hermano, ¿cómo no confiar en Él? Si es el único que se ha atrevido a decir, yo soy el camino. Yo soy el camino, no otros, nadie más. Yo soy. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? Pero no solo porque lo dijo, porque lo demostró. Algo que hemos experimentado, hermanos. Algo que todo hijo de Dios debe reconocer. Y dígame si no. Todos los que estamos en este lugar deberíamos de reconocer que nuestros caminos eran contrarios a Cristo. Amén. ¿Sí o no? Que nuestros caminos, hermanos, y el camino que llevábamos recorrido nos condenaba.
Dígame si no. Deberíamos reconocer, hermanos, pero que todo cambió cuando Cristo nos sanó. Oh, glorioso día, hermanos. Cristo abrió nuestros ojos. Cristo nos mostró lo real. Y aquí nos dice Pedro, me hiciste conocer. Yo creo que esta frase encierra mucho, hermanos. Me hiciste conocer, pero ¿cómo conozco a Cristo, hermanos? Por medio de la palabra. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo guiarnos, hermanos? Por medio de la palabra. Porque es la palabra la que nos muestra el camino. Porque es la palabra, hermanos, la que nos muestra el error. Porque es la palabra, hermanos, también la que nos ofrece la solución. ¿Estás de acuerdo? Nos ofrece la solución. Es la palabra entonces, hermanos, donde tú y yo podemos encontrar los ejemplos de Cristo, las promesas de Cristo, la vida misma de Cristo. ¿Cómo no confiar en Él, hermano? ¿Cómo no confiar en Él, hermano? Y yo sé que tal vez algunos de ustedes están pensando en este momento, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Y cómo vas a saber si no lees, no estudias, no pasas tiempo con la palabra, no inviertes, no sacrificas, hermanos? Este ministerio es sacrificio. Amén. ¿Y qué voy a sacrificar, hermano? ¿Y lo que te gusta? Lo que disfrutas para poder invertir en el reino del Señor. Salmo 16:11. ¿Qué dice, hermano? Mostrarle el camino de la vida, te considerarás la medida de mi presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Gracias. Me mostraste la senda de la vida. Senda, palabra hebrea, hermano. Orash. Orash. Significa, hermanos, la forma de vida que se debe llevar. Pero ojo aquí, ahí te va. Me mostraste la senda de la vida. Senda significa, hermanos, la forma de vida que se debe llevar. Significa un camino bien transitado, pero ahí le va. Hace referencia a un recorrido seguro para un viajero. Como cuando alguien lleva algún guía, hermanos. Cuando vas a un lugar, por ejemplo, la Sierra Tarahumara, y que vas solo sin guía, ¿qué dices? Yo creo que es por aquí. Y ahí va, hermano, y de repente te picoteas todas las piernas, y de repente ya te cansaste porque mucho frío acá. Y cuando de allá para acá te traes un guía y luego te dicen, ya, no, mire, es por aquí. No, pero esto no venimos para acá, mire, es por aquí. Y tú dices, niño, ¿tú qué vas a saber si yo tengo 50 años? Bueno, es que yo ya no lo sé. Es por aquí. Por lo que se vino, ¿cómo estaba? Pues pedregoso, difícil, espinoso, complicado. Por aquí. ¿Por qué te asegura tanto esa persona que es por ahí? Porque ya lo recorrió, porque ya lo pasó, porque ya lo atravesó. Entonces, ¿por dónde nos conviene irnos? Por lo que Cristo ya pasó, por lo que Cristo ya vivió, por lo que Cristo nos va a llevar mejor para nosotros, hermanos. ¿Cómo no confiar en Él? Si me lleva y me llevará siempre por un camino seguro. Si me lleva a mí como viajero. Hermanos, debemos confiar en alguien que sabe y conoce. Debemos aprender, hermanos, a confiar en alguien que ya lo ha recorrido. Esa era la confianza de David. Esa era la seguridad de David. Esa es la razón por la que se atreve a hacer esta declaración. Él sabía, hermanos, que Dios le mostraría por dónde caminar. Ojo, viene aquí algo bien importante. David sabía que Dios le mostraría por dónde caminar. Pero sabe una cosa,
David no era un santo. ¿Sí lo dije fuerte? David no era un santo. Y David muchas veces equivocó el camino. David muchas veces decidió mal. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces se quiso abrir el solo veredas. ¿Sí o no? Ejemplos hay muchos, hermanos, y viene a mi mente cuando se le ocurrió hacer un censo. ¿Para qué? Su persona que le aconsejaba, él mismo le dijo, ¿para qué? Dios no te lo pidió. Bueno, quiero saber cuántos hombres tenemos. ¿Sí o no? En su idea, en su opinión, él tuvo una brillante idea. Algo que Dios no quería. Algo que Dios no mandó. Algo que Dios no ordenó. Ojo, sean sabios, amados, por favor. ¿Y cómo no confiar en Él? Sujetémonos a lo que Él enseña. Sujetémonos a lo que la Biblia dice. Porque al final, hermanos, a David le trajo consecuencias. También vemos muchos ejemplos al respecto. ¿Y por qué debemos aprender esto, hermano Eri? Te puede pasar lo mismo en tu vida. Y ciertamente Dios te va a perdonar si tienes pecado, si confiesas tu pecado, porque es promesa de Dios y en la Biblia viene, ¿sí o no? Tu pecado, hermano, Dios lo perdona, pero el pecado de decidir tú solo y decidir por ti, hacer tu voluntad, trae la consecuencia. Tal vez, amado, retardará las promesas de Dios para tu vida. Algo bien importante. Tal vez, hermano, te robará el gozo de tu salvación. No tu salvación. Hemos aprendido eso. Y estamos seguros que en Cristo somos salvos. Y no la perdemos porque no es nuestra. Es algo que el Señor nos dio. Pero lo que sí nos enseña la Biblia es que podemos perder el gozo, la salvación. Que fue lo que le pasó a David mismo. Cuando David confiesa su pecado, ora al Señor y le dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Eso lo encuentro en Salmo 51, 12, no lo busqué. Pero él le dice, no le dice, devuélveme mi salvación, devuélveme el gozo que he tenido. ¿Sí? Porque me equivoqué. El Señor contesta tu petición, hermanos. Qué hermoso es tener esa seguridad. Qué precioso es seguir el camino correcto. El único, hermanos, camino real y verdadero. Algo que el Señor nos va dando en nuestra vida. Vamos a terminar el tema de hoy, hermanos. Hechos 2:28. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Vámonos ahí. Me llenarás de gozo con tu presencia. Esto, hermanos, es una alegría profunda y duradera. A eso se refiere el gozo. No la felicidad que el mundo ofrece. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, ahora en Navidad, ¿vale? Navidad del 25, bien contentote. Y el 26, bien triste. ¿Por qué? Ya pasó Navidad. Todo el año espera Navidad. ¿Sí o no? Año nuevo, hermanos. Año nuevo. De 8 a 10 bien contento, de 10 a 12 bien triste, de 12 a 2 llorando por lo que se murieron, piensas, etcétera, etcétera, etcétera. Feliz, tristeza, feliz, tristeza, feliz. Este es un gozo permanente. Y es un gozo que solo el Señor entrega. Y es un gozo en medio de todos los problemas. Y es un gozo aún en medio de la muerte de alguien querido. Y es un gozo, hermanos, de estar en su presencia. Es una alegría, hermanos, profunda y duradera. Pero es una alegría que solo proviene de Dios. Qué importante es eso, hermanos. Y yo quiero que lo aprendan. Y que se lo lleven muy bien. Ya no dependemos de cosas temporales. Ya no reaccionamos o no debemos reaccionar, no debemos de cambiar, hermanos, ante situaciones temporales.
Ya no debe ser así. Hoy sí tengo ganas de servir. Hoy sí tengo ganas de ir. Hoy sí tengo ganas de estar. Hoy, mañana ya. No. No. Ya no es por gusto. Ya no es por gana. Ya es, hermanos, por sumisión, por obediencia. Y se los confieso, hermano, y insisto, mi esposa es mi testigo. Muchas ocasiones, como dijo el hermano Juan Gabriel, pero qué necesidad. A veces le digo así, ¿qué necesidad? ¿Por qué? Porque no tengo ganas tal vez de estudiar, no tengo ganas tal vez de preparar un tema, no tengo tal vez ganas de escuchar una prédica, no tengo ganas de discernir la escritura. Ahora lo con obediencia. Amén. Tu vida, cuando eres un hijo de Dios, es por obediencia. Y esa obediencia requiere sumisión. Sumisión, hermanos. Pero no para sufrir. No para, sí, ya me comprometí. No. Esto es un gozo. Es un privilegio. Hay una frase que dice, mi cosa se me olvidó ahorita, pero no es carga. No es no es una carga, hermano. Es un gozo. ¿Sí? O sea, el que lo vea como una carga mejor, déjelo. Porque el mismo Cristo dijo, ligera. Es fácil. Oh, hermano, la verdad no es fácil. No es fácil porque realmente no estás esforzándote en la palabra del Señor. No es fácil porque no estás haciendo lo que el Señor quiere, lo que el Señor pide. Me llenarás de gozo. Entonces ya no dependemos de cosas temporales, de situaciones temporales. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ya no dependemos de eso? Porque sabemos que al final Dios está sobre todo. Dios está sobre todo. Ya no es algo pasajero, ya no es algo temporal, ya no es algo que depende de un sentimiento, de una misión, ya depende de una sumisión. Sabiendo, hermanos, y reconociendo que el Espíritu Santo está en nosotros y que es Él nuestra fortaleza y nuestra esperanza, aún en medio de las pruebas. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? ¿Cómo no confiar en Él? Si al orar, si al adorar, si al estudiar y al confiar en su majestad, crece nuestra confianza, crece nuestra dependencia, lo que nos llena de gozo, aún en momentos difíciles, aún en momentos donde no comprendo por qué. Al extremo, hermanos, de ahora ya no cuestionar. Recuerda el inicio en el camino del Señor. Recuerda tu oración del Señor una vez. Nomás yo te busqué. Y luego decían, yo lo considero erróneamente, ¿verdad? Pero alguien decía, no, lo que pasa es que el Señor da sus mejores batallas a los mejores guerreros. Negativo. No hay mejor guerrero, hermanos. Hay siervos. Siervos de Jesucristo. Y al principio cuestionábamos, ¿por qué otra vez yo? ¿Por qué otra vez yo? Al momento, hermanos, de ir creciendo, de ir madurando, de ir aprendiendo, crece tu confianza, crece tu dependencia. Ya no cuestionas, ya solo confías y esperas. ¿Y cómo no confiar en Él? Insisto, yo sé que algunos de ustedes ahorita están pensando, qué fácil se dice. Algunos de ustedes están pensando, a lo mejor el pastor no lo ha vivido, no ha vivido lo que yo. Si piensas eso, permite que te diga una cosa. Te hace falta Biblia. Te hace falta Biblia. Te hace falta leer, te hace falta estudiar. Porque no son mis palabras. Porque no es mi testimonio. Es el Señor el que lo produce. Es el Señor el que lo hace. Pero ¿sabes qué? Él lo produce y lo hace. Él mismo lo dice. En los que permanecen en Él. Permanecer. Estar constantemente, hermanos. ¿Cómo no confiar entonces en Él? ¿En quién? En el que me salvó, en el que me libertó, en el que me dio vida eterna. Hermanos, sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos estudiando,
sigamos avanzando y que como resultado, hermanos, nuestra vida siga cambiando. Un último consejo: no dejes de estudiar la palabra del Señor. Y si el día de hoy no lo haces, comienza a hacerlo. Hazlo un hábito. Hazlo un hábito. Hazlo. Estamos a tiempo. Estás a tiempo. Porque es necesario, hermanos, que el Evangelio de Cristo siga adelante. Amén. Es necesario que otros digan lo que hoy nosotros decimos. ¿Cómo no confiar en Él? Si es el que me da la vida. Amén. Amén. Pónganse en pie, hermanos, por favor. Vamos a orar.